Y otra de las acciones de seguridad en Chiapas es la vigilancia de fronteras, que en esta región está enfocada en la contención de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas o de drogas, la atención también a la crisis migratoria que hoy presenta un crítico panorama, hay que decirlo, en el norte y en el sur, acentuado por las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos. De este tema nos habla hoy nuestro amigo, compañero Víctor Ronquillo, que además es su cumpleaños y ahorita lo vamos a felicitar. Vamos a ver su trabajo y volvemos con él. El número de lo que la patrulla fronteriza llama encuentros, y no son otra cosa que capturas de personas migrantes, ha aumentado hasta sobrepasar los 178,000 en el mes de junio. Esta cifra, la más alta desde marzo de 2020, corresponde a una crisis fronteriza propiciada por la llegada masiva de personas venidas del sur. Lo que estamos viendo con el título 42 es que a las personas se les somete a 3 tipos de procesos, que es mandarlos en un vuelo lateral, que son vuelos que vienen de gran parte de lo que es Río Grande Valley, que es en específico en las fronteras de McAllen, de Brownsville, y los trasladan hacia, por ejemplo, Ciudad Juárez. Esos son los vuelos laterales, y luego hay vuelos directos en donde las personas se les manda directamente a su país de origen, y luego hay otros vuelos que son hacia la frontera sur. La deportación inmediata que ampara el título 42 representa la utilización de la pandemia con claros fines para dificultar las condiciones para migrar. Hay una fuerte presión migratoria en la frontera norte, y ante esto todo parece indicar que existe un acuerdo, ¿no?, entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala, ¿no?, primeramente, para trasladar, expulsar básicamente a personas solicitantes de asilo desde Estados Unidos, hacia la frontera sur de México. Desde Ciudad Juárez se percibe el fenómeno de una frontera que se extiende cada vez más hacia el sur para contener los crecientes flujos migratorios. Vemos una militarización de la frontera norte, y vemos también que el gobierno mexicano está empezando a responder al gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que es como si se hiciera una frontera desde abajo, ¿no? Una frontera que antes la veíamos horizontal, pero que ahora empieza a hacerse de manera vertical. Se sabe que el perfil de las personas en movilidad ha cambiado. Ahora viajan lo mismo que hombres, mujeres y familias enteras. Estas personas, de algún modo, hoy naufragan en Tapachula. Llegan al aeropuerto de Tapachula, y en el mismo lugar, cuando el Instituto Nacional de Migración apenas dan unos pasos para subir a autobuses donde les trasladan fuertemente custodiados por patrullas de la Guardia Nacional hacia la frontera con Guatemala, en Talismán. Y ahí, sin ningún documento o algún sustento legal, por lo menos no que sea transparente, ¿no?, dejan a las personas ya entrada la noche, ¿no?, y como te repito, familias principalmente, están pasando la presión de una frontera a otra, ¿no?, para que ahora lo gestionen los gobiernos de México y de Guatemala. El abandono en la tierra de nadie de la frontera es real. Lo mismo en el norte que en el sur acechan verdaderas mafias que aprovechan la condición de vulnerabilidad de los migrantes. Se viola el derecho a solicitar refugio, y luego también al crear como esta presión, ¿no?, en las ciudades fronterizas, estamos observando ya en algunos medios locales reacciones, ¿no?, en los que se exacerba el racismo, la xenofobia y la discriminación que se vive desde hace mucho tiempo acá, hablando ya de una saturación de la ciudad, de un colapso de los sistemas. Más allá de los discursos de Biden y el charming de Kamala Harris hablando de invertir en recursos económicos para mitigar la pobreza del sur, la migración debe dejar de mirarse como un problema de seguridad y entender su fuerza histórica y cultural aún en tiempos de pandemia. Víctor Ronquillo en Informe Capital. Pues ya está con nosotros Víctor Ronquillo, a quien saludo con muchísimo gusto, y con más gusto lo felicito hoy por ser día de su cumpleaños. Felicidades, querido Víctor. Muchas gracias, de verdad que les agradezco mucho la felicitación. Los quiero mucho, colegas, de verdad los quiero mucho. Nosotros también. Muchísimo nosotros a ti, Víctor. Y bueno, sin duda una crisis migratoria que muchas veces se compara la frontera norte con la frontera sur, cuando la situación es totalmente distinta.
Hablamos hace rato, Zul y yo, sobre la cantaleta de por qué se tratan a los migrantes que vienen de Centroamérica a México, igual que se tratan a los migrantes que cruzan allá por el río Bravo, pero los contextos son totalmente distintos y de Centroamérica no vienen a México, van a los Estados Unidos. ¿Cómo resolver este problema? ¿Hay posibilidades de resolverlo? ¿Hacia dónde se tendría que dirigir el gobierno de México, que sin duda está haciendo unos enormes esfuerzos para detener la causa de este fenómeno, pero mientras esto sucede, ¿qué pasa con las personas? Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta el derecho a las personas a migrar. Eso es lo primero. Y es un derecho garantizado en la Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ¿no? Está establecido. Lo otro es terminar de considerar el fenómeno migratorio como un fenómeno de seguridad y atenderlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Humanista, cultural. Al final de cuentas, el migrar es un proceso civilizatorio, todos somos migrantes, como dice el maestro Jorge Drexler en una célebre canción. Eso me parece importante. Lo otro, claro, hay que atender las causas económicas, sí, pero también las causas políticas, y en el fondo de todo, me parece que esas causas económicas y políticas tienen que ver mucho con una política injerencista, imperialista, perpetrada por el proyecto político-económico de Estados Unidos desde el siglo XIX en el continente americano y en el mundo entero, ¿no? No, sin duda. Lo que pasa es que no se puede ver esto desde un solo lugar, porque efectivamente tendría que tener otro enfoque. Pero que México tuviera ese enfoque, pues topa con un dique en el norte. Entonces, este tema de poder garantizar los flujos migratorios, verlos con otra óptica, cuando llegas a un punto en donde te están regresando una cantidad de gente que además tenemos unos flujos migratorios inéditos, digamos, claro, históricamente, claro, ¿no? Mira, la caravana migrante ahí está, es decir, no está como la conocíamos, pero ahí está la realidad y la desesperación. Ayer decía Leticia Calderón en este informativo algo que es muy interesante y que yo recupero. La continuidad en la política migratoria establecida desde la época de Bill Clinton en Estados Unidos. Una política migratoria que es restrictiva al derecho de migrar y que ahora es restrictiva al derecho del asilo y al derecho del refugio, como lo hemos visto, ¿no? Sí, pero nada más que yo insisto en esto, igual soy terco, no estoy entendiendo, Víctor. Estas personas que migran no quieren quedarse en México, no solicitan asilo en México. Ellos quieren llegar a los Estados Unidos, donde, como bien dice Azul, hay un muro. ¿Cuál es el papel de nuestro país entonces? Yo creo que el papel de nuestro país tiene que ser revisado, y por otra parte, muchas de esas personas también han buscado la alternativa de quedarse en México, ¿no? El número de personas solicitantes de refugio en México ha aumentado, pero creo que es un asunto, como lo señala Azul, que tiene que verse desde diferentes perspectivas y que es un asunto en el que tienen que concurrir diferentes intereses y diferentes países, ¿no? Creo que ahí México ha hecho un gran esfuerzo por concertar políticamente lo que puede ser la necesidad de la migración en Centroamérica con las necesidades de la mano de obra en Estados Unidos, ¿no? Pues Víctor, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche y que hayas compartido una partecita de tu cumpleaños con nosotros y con la audiencia. No, feliz de la vida de estar aquí y de verdad lo reitero, los quiero mucho, colegas, y obviamente, pues mira, ahí sí que, como decían los boxeadores, todo se lo debo a mi público, ¿no? Eso es una coach. Sí, muchas gracias. Querido, muchas gracias, muchas Víctor. felicidades.